acercando, precisamente ya nos estamos acercando hacia nuestro primer parcial. Como pudieron observar, y bueno, en el grupo que les mandé hace rato, ya tenemos fecha de nuestra semana de parciales, la cual pues viene, ¿no? Precisamente de la próxima semana a realizarse. Nosotros vamos a tener, de acuerdo al calendario, precisamente la adaptación propia de nuestra materia, la cual va a ser el día 24, de acuerdo a la asignación, propiamente día 24, en el horario que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Nosotros aquí lo podemos observar, ¿no? Este es el calendario propuesto para la licenciatura en Relaciones Internacionales. Nuestro examen precisamente está aquí, en este horario que se va a realizar el próximo jueves en punto de las 7, ¿no? Que es el módulo que a nosotros nos asignan y que tenemos también clase para poder resolver a través de nuestros diferentes mecanismos digitales, pues nuestros reactivos y precisamente conocimientos hacia nuestro primer parcial. Entonces, yo voy a estar este fin de semana detallando algunos ajustes todavía en la base de datos de preguntas. Ya lo dejo programado a más tardar el día viernes, sábado, más tardar el sábado por la tarde, ya lo estoy dejando programado en el apartado también de evaluaciones, ¿no? Que tenemos en Brightspace. Y bueno, el día 24 se activará precisamente su examen, ¿no? En este horario, teniendo aproximadamente unas 2 horas, 120 minutos de respuestas, y cierra ese mismo día la evaluación. Ya lo hemos tenido y programado en otras clases de esa manera. Para los que no han estado conmigo, bueno, así lo vamos determinando, ¿no? Para que lo tengan. Obviamente ese día no tendríamos sesión como tal en Zoom, ¿no? Para que ustedes puedan resolver sin ninguna problemática su evaluación programada, ¿no? Aprovechen, bueno, a ver este calendario, que también me imagino que estarán revisando otras materias, ¿no? Como lo es globalización, el practicum de análisis de temas internacionales y, bueno, el de finanzas, ¿no? Que nos corresponde precisamente hacia el jueves 24. No sé si tengan alguna duda hasta este momento respecto a nuestra evaluación, muchachos. Profe, la única pregunta es, ¿hay algún tipo de esquema para el examen? O sea, ¿son ciertas preguntas o...? Sí, en esta ocasión precisamente van a ser, y por la naturaleza también de los primeros temas que estamos revisando, son aproximadamente entre 15 a 20 reactivos como máximo, en donde hay algunas preguntas que son abiertas para entendimiento, comprensión de los temas, análisis propiamente de los esquemas financieros que hemos estado viendo, ¿no? Algunas definiciones y la mayoría también voy mezclando con opciones múltiples, ¿no? Es decir, objetos del Banco Mundial, ¿no? Principalmente, o una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el objeto o el fin del Banco Mundial contra el objeto y el fin del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sería una pregunta, por ejemplo, de las que podrían aparecer en esta evaluación, ¿no? Que lo hemos comentado, que no es nada ajeno a lo que hemos visto, ¿no? Inclusive lo estuvimos revisando la sesión del jueves pasado. Por eso te comentaba, José Luis, revisa las sesiones de las 2 clases pasadas que no pudiste por cuestiones técnicas entrar, para que precisamente puedas revisar este punto, ¿no? Por ejemplo, ahí lo mencionábamos, cuáles serán los principales diferenciales. No sé si, Enzo, por ahí lo recuerdas. ¿Cuál era el diferencial principal entre el Fondo Monetario y el banco en sus objetos? Pues si no mal recuerdo, es que el Fondo Monetario, o sea, hace los Ajá.
préstamos y el banco los, o sea, también, bueno, si no me recuerdo, también hace, pero invierte en, o sea, hace más inversión y el fondo hace más préstamos, si no me equivoco. Ok, el Fondo Monetario presta, ¿sí? Recursos monetarios para atender los problemas en donde principalmente. Balanza de pagos. Problemas que están afectando, ¿sí? En este entendimiento, el sistema financiero de un Estado-nación a través de la balanza de pagos. Es decir, si tengo déficit por tener más importaciones que exportaciones porque mi planta productiva no es competitiva en un país, bueno, pues el fondo le va a meter precisamente recursos a través de los diferentes créditos que pueden ser stand-by con los derechos especiales de giro, pueden ser, o en caso de un desastre natural, un préstamo para emergencias o para cuestiones precautorias como crédito flexible, ¿no? En este sentido. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto importante es que el fondo sí presta efectivos, recursos económicos efectivos para poder mover, digamos, y blindar también cualquier desequilibrio que se puede dar en un sistema interno financieramente. El Banco Mundial, y esto lo aclaré en las sesiones pasadas, no es un banco que presta dinero, como lo podemos conceptualizar. Es un grupo de instituciones. ¿Cuántas instituciones forman el Banco Mundial para empezar? ¿Lo recuerdan? Yo no, profe. ¿No? Ahorita lo vamos a trabajar. Recordemos que el Banco Mundial es un grupo de instituciones. El Banco Mundial no presta recursos en efectivo, es decir, no vamos a encontrar nunca que el Banco Mundial prestó dinero. Jamás, ¿no? El Banco Mundial se engloba, es decir, se enfrasca precisamente entre sus 5 organismos internos que forman a todo el grupo, ¿no? Es decir, el BIRF, que es el más primario en su origen, el Banco de Reconstrucción y Fomento, precisamente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, ¿no? En este caso, tienen un fin particular, mientras el Fondo Monetario le va a apostar a los sistemas financieros y sus desequilibrios, el Banco Mundial a través del BIRF y de la AIF, ¿a qué le van a invertir? ¿Cuál es el objeto del Banco Mundial? La pobreza, combatir la pobreza, combatir el subdesarrollo, incentivar el desarrollo de los países, el crecimiento a través de inversiones, a través de otros esquemas, ¿sí? Es que van a ir reduciendo, digamos, en este caso, los desequilibrios mundiales, pero no nada más en materia de cash, ¿sí? Sino que van a hacer todo un esquema operativo, estructural, en donde precisamente tiene como propósito atender estrategias, crear estrategias, proporcionar asesorías, no únicamente con recursos, sino técnicamente para que los países precisamente puedan ir reduciendo la pobreza mediante préstamos, sí, hace préstamos también el banco, pero no económicos como tal, ¿sí? Hace préstamos en materia de dinero o inversión para el desarrollo, que son conceptos dos diferentes. Perdón, sí, conceptos diferentes, ¿no? Que van de la mano, pero tenemos que irlo entendiendo en ese sentido. Es decir, yo te puedo decir, a ver, Enzo, yo te puedo prestar, ¿cuánto cuesta una computadora? ¿Unos 8,000 pesos? Yo te puedo prestar 8,000 pesos en efectivo. Sí. O te puedo dar una computadora con el valor de 8,000 pesos. ¿Quién sería el fondo y quién sería el banco? El fondo me da el dinero y el banco me da la computadora. Cuando tu objetivo es que con esos recursos
tú puedas estudiar en línea. ¿Sí me explicó? Sí. No sé si quedó un poquito más claro ese ejemplo. El fondo te va a decir, te doy los 8,000 para sacar tus asuntos de crisis económica. Pero, ¿qué pasa? Son para otro rubro, ¿sí? No para el crecimiento de una educación como tal. Entonces, ¿qué hace el fondo? Digo, el banco en este caso. Te doy el equipo, te doy la inversión, ¿entiendes? Además, te la doy a bajo costo. El fondo, en su mayoría, caso Argentina, tiene intereses mucho más altos, ¿no? Entonces, ese tipo de... Y además, el fondo trabaja en un esquema de corto plazo. No hay que olvidarlo. De hecho, bueno, me gustaría... Todavía hoy vamos a ver Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver los esquemas del estado de la banca también en México, haciendo un recuento un poquito en materia de numeralia, ¿no? Para que veamos estos puntos. Mañana estaríamos retomando también esta parte con la OCDE, ¿no? Como organismos, y el miércoles sí tenemos todavía un día antes del examen. El miércoles me gustaría hacer un recuento de repaso con ustedes, precisamente para que podamos tener todos los marcajes, ¿sí? Precisamente en este dinamismo y esta puntualidad propiamente, para que no nos vayamos atrasando y tampoco olvidemos, ¿no? Previamente estas particularidades propias, ¿no? de la materia. Entonces, en este tenor, ¿no? Estaríamos precisamente trabajando estos temas. Aquí, esto lo comentábamos el jueves, precisamente las diferencias entre uno y otro. Banco Mundial invierte en personas, invierte a través de esquemas de salud, de educación, apoyo al sector privado a través, ¿no? de precisamente la Corporación Financiera Internacional, el CIF, a través del Banco de Garantías de Inversión, también que forma parte del Banco Mundial, y precisamente los organismos que blindan, ¿no? al sector privado como elemento fundamental de estructura propia, ¿no? Y la organización de controversias, ¿no? en materia de inversiones. Estos tres pues van a blindar, ¿no? precisamente también al sector privado en el sentido de ir trabajando de la mano con los Estados-nación para poder alentar el desarrollo, ¿no? A diferencia del fondo, bueno, pues el fomento a la cooperación internacional, la expansión en el crecimiento económico equilibrado, control de las variables macroeconómicas para establecer pues los sistemas, ¿no? de blindaje financiero y que no pase de entrada, ¿no? Que no suceda un riesgo como en algún momento les pasó en 1929. Por eso fue la reacción y la necesidad propiamente de que con Bretton Woods en 1944 se instaura precisamente el sistema, ¿no? monetario internacional a través de los organismos financieros. Entonces, aquí vemos algunas semejanzas que pueden ser diferencias a la vez, ¿no? pero también trabajan de la mano. Recordemos que recordemos que una de las cláusulas precisamente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que forman parte de la familia del Banco Mundial, una de sus cláusulas en su carta constitutiva precisamente establece que todos los miembros del BIRF, es decir, para ser miembro del BIRF, ¿de dónde tienes que ser miembro? Pues del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así se establece. Entonces, ¿quieres que te ayude yo, Banco Mundial, a través del BIRF? Bueno, pues también tienes que ser precisamente miembro del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Y les di la razón el jueves pasado, porque y me preguntaba su compañera Limni, ¿no? Precisamente, me decía, oiga, y eso no es una condicionalidad. Le dije, dependiendo desde la perspectiva que lo veas, ¿por qué? Porque no es una condición que se pregunta, sino es una regla de origen desde la institución.
¿no? O sea, cuando vas y tocas las puertas al BIRF, ya estás bajo el consentimiento de que las reglas de esa institución te obligan, ¿no? En este sentido. Entonces, no es una condición. Ahí entró el debate precisamente bajo el principio de la condicionalidad de los créditos, ¿no? Que lo habíamos visto ya anteriormente en la estructura y operación precisamente del Fondo Monetario. Entonces, bajo esta tónica vendría un poquito el examen, José Luis, para que lo podamos tener. Son mis preguntas muy enfocadas hacia la comprensión de los temas, ¿no? Vinculando todos los actores que normalmente vamos revisando. En este caso vamos con los más importantes, ¿no? Que es en materia financiera, el Fondo Monetario, promoviendo la estabilidad financiera. A lo mejor revisamos los objetivos, los temas de estructura, ¿no? Revisaremos también qué es con el tema del glosario, precisamente, qué es la balanza de pagos, cuál es la cuenta corriente, el principal rubro, qué es inflación, ¿no? Qué es deflación, qué es déficit, qué es superávit, ¿no? Qué relación o cómo afecta un déficit a las economías en vías de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos que ya hemos estado revisando anteriormente y que precisamente es elemento, ¿sí? Fundamental para que podamos nosotros pues ir evaluando, ¿no? la particularidad propiamente en este tema. ¿Sale, jóvenes? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta el momento respecto a la evaluación. No, profe, todo claro. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces, ya terminamos de revisar en el jueves pasado precisamente la estructura del Banco Mundial, quien, sin ser menos importante, pues el Banco Mundial precisamente pues nos va a marcar pauta, ¿no? En el sentido estricto, pues de ir, ¿no? Cosechando elementos, ¿no? En su estructura, elementos precisamente en sus dictaminaciones, porque pues estos 5, ¿no? Organismos financieros le van dando vida a una contraparte muy importante, que es precisamente el grupo del Banco Mundial. Repito nuevamente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Vemos, preciso aquí destacar, la parte, ¿no? De la Asociación Internacional de Fomento, que son estos dos los que van a atenuarle directamente, digamos, a la parte estados, ¿no? En materia del desarrollo, y estos pues se van a encargar, ¿no? Del sector privado, ¿no? Como tal, de incentivar y ver, ¿no? Las relaciones entre lo privado y el Estado también. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿no? El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, precisamente va a ver, ¿no? La garantía, o se va a meter en el sentido de establecer un marco de solución pacífica de controversias, en la cual, ¿no? El sector privado o el inversionista privado, pues si tiene una diferencia o disputa, ¿no? O un conflicto presente con algún Estado-nación, bueno, pues ahí va a entrar precisamente este organismo internacional para arreglar las diferencias y que no se afecte en su totalidad al sector privado como tal, ¿no? ¿Por qué la inversión es importante? Ese es el siguiente tema al cual después del primer parcial vamos a ir retomando, el cual preciso destacar, pues viene, ¿no? En relación a nuestros puntos. Y sin olvidar los datos duros, que Banco Mundial, ¿no? Precisamente viene de la familia Bretton Woods, depende también del sistema de Naciones Unidas, pero a diferencia del fondo, que es ayudar nada más a los estados, en este sentido, en materia financiera, para solventar sus debilidades de su sistema financiero, aquí la mayoría de los elementos del banco es ayudar a los países en qué situación. No quiere decir que todos los demás países queden fuera, todos son miembros, pero el principal cliente, digamos, del Banco Mundial
son los países en desarrollo. Esa es otra característica. A diferencia del Fondo Monetario, el Fondo Monetario ayuda a todos sus miembros. Incluso Estados Unidos tiene ayuda del fondo, ¿no? Canadá tiene ayuda del fondo. Rusia tiene ayuda del fondo, ¿no? Países europeos piden ayuda del fondo. Lo vimos cuando la numeralia de deuda, ¿no? De créditos. Recuerdan que hay un periodo de los 2000 donde Portugal era el más endeudado del mundo en materia de créditos. Grecia también adquirió créditos, España también, ¿no? Para sus desequilibrios. Entonces, no nada más son países desarrollados, ¿no? Todos tienen chance ahí para acceder a esos créditos. Aquí, el objeto más importante es los países en desarrollo, ¿no? Precisamente en vías en desarrollo. ¿Por qué? Porque si el objetivo general del Banco Mundial es poder contribuir a la reducción de la pobreza a través de los diferentes esquemas, ¿no? y apoyos técnicos para poder lograrlo e incentivar el desarrollo, pues no va a ser una potencia hegemónica la que va a estar precisamente tocando las puertas del Banco Mundial a cada rato, ¿no? Entonces, esto era importante irlo dejando en claro para que podamos tener piso, ¿no? En este sentido, dentro, ¿no? De los diferenciales entre los mismos organismos financieros. ¿Vamos hasta aquí bien, muchachos? Ahora, ya estamos nosotros en esta etapa en donde precisamente vamos a ir revisando. Déjenme ver si no se me vaya a trabar la presentación. Perdón, jóvenes, me sacó la conexión. Déjenme nada más que se destrabe la pantalla para poder compartirla. Les decía justamente, le estaba diciendo, espero que no se vaya a trabar cuando se trabó. No se traba. Sí, le eché la sal. Entonces, ya estamos en el marco, digamos, de lo general, el marco general primero, ¿no? Que es el más importante porque de ahí se derivan los diferentes subesquemas, digamos, de desarrollo en este sentido, en donde no nada más nos enfocamos, ¿no? En una primera parte a revisar, ¿sí? los elementos digamos, del Banco Mundial, del fondo, sino que también es de suma importancia ir bajando de nivel. Ya conocemos el marco general. Estas dos grandes instituciones financieras internacionales dentro del sistema financiero internacional van a operar en todo el globo. Pero como todos los elementos de la cooperación también, y obviamente el esquema de las finanzas no puede ser ajeno a la teoría de la cooperación, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los esfuerzos de la cooperación se busca, ¿no? Ir trabajando todos los engranes del sistema internacional, pues para ir resarciendo, ¿no? Esos desequilibrios que podemos encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar a encontrar a lo largo de la historia también y a lo largo de las diferentes regiones, organismos, vamos a ponerle nombre, suborganismos, digamos, ¿no? Que están bajo otro nivel de manera regional, que precisamente van a fortalecer esquemas en materia de desarrollo, en materia financiera también, pero atendiendo única y exclusivamente los problemas de una región. Y en este caso, nos acercamos el día de hoy, miércoles, precisamente, hacia conocer ahora el Banco Interamericano de Desarrollo. Parece muy común el nombre, ¿no? Banco Mundial,
y el tema es el desarrollo y la pobreza. Aquí pareciera que lo retoman. Otro banco más, pero aquí este banco va también hacia el desarrollo, su mismo nombre lo dice. El famoso BID, que lo podemos ubicar en pues en muchos capítulos de la historia, no es tan viejo como el Banco Mundial. Surge muchos años después, casi llegando a los 60, para ser exactos, 1959. Dato curioso, el Banco Interamericano de Desarrollo, además de que el Fondo y el Banco Mundial también se encuentran en Estados Unidos, en Washington, para ser exactos, también el BID ahí va a estar, ¿sí? Entonces, ya de entrada, ya se imaginarán quién tiene decisión fuerte, ¿no? en la toma operativa y de decisiones del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Es decir, tenemos un peso muy, muy grande de Estados Unidos en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde está la OEA? En Washington. ¿Dónde está el Banco Interamericano de Desarrollo? En Washington. ¿Dónde está el Fondo? En Washington. ¿Dónde está precisamente el Banco Mundial? En Washington, en sus organismos. Entonces, toda la parte financiera del sistema internacional tiene, de cierta manera, pues un peso, ¿no? Ahí, en este sentido de el hegemón, ¿no? Sin embargo, esto no es regla, obviamente lo que le estoy diciendo, pero es un dato curioso y una tendencia, ¿no? Para el entendimiento también del comportamiento de los actores internacionales, en este caso. Pero 1959, ya estábamos en Guerra Fría. El propósito del Banco Interamericano es precisamente replicar y sectorizar hacia una región los esfuerzos principalmente de alcance hacia el desarrollo económico, de promover también uno de los fenómenos muy importantes que se fueron dando a partir de la Comunidad del Carbón y el Acero. Recordemos que a partir de la Comunidad del Carbón y el Acero en Europa, 1950, surge en las relaciones internacionales y en los temas financieros y económicos un nuevo proceso. ¿Cuál es? La integración, ¿sí? Por eso les decía yo, la teoría de la cooperación no la podemos dejar aislada a estos temas en materia financiera y menos hablando de la génesis de los organismos financieros regionales. Uno de los principales puntos, ¿no?, por los cuales se va sectorizando a nivel regional los temas de desarrollo, ¿no?, de desarrollo económico, de combate a la pobreza, desde la cuestión más social también e institucional propiamente, es uno de ellos, este punto. Promover la integración regional como principal elemento que va a llevar al desarrollo y promover la integración económica también en la región de América Latina y el Caribe, ¿sí? Ese es el principal elemento. Entonces, se suma a partir de 1959 al grupo, digamos, de instituciones financieras, pero ya no en un ámbito de lo global, sino en el ámbito de lo regional, donde el BID, como lo conocemos por sus siglas, Banco Interamericano de Desarrollo, va a estar precisamente operando de manera regional y además, un dato también curioso, este Banco Interamericano de Desarrollo es el más grande en su tipo en la región americana, ¿sí? No existe otro que le haga competencia. Entonces, es el más grande en su alcance. Después de ahí sigue el Banco Mundial, ¿no? En este sentido. Bien, entonces, ¿cuál es el objeto más importante del Banco Interamericano de Desarrollo? Pues principalmente entre sus 48 miembros, ¿no?, que tienen a nivel regional. El BID está precisamente arrancando a partir de 1959 y su propósito más importante es el de contribuir e impulsar el proceso económico y social de América Latina y el Caribe. Tenemos 48 miembros oficialmente, donde
observamos aquí pues digamos, divergencia. 26 son países regionales en desarrollo, 2 potencias, Canadá y Estados Unidos, y 20 que son extrarregionales. ¿A qué nos referimos con el aspecto, digamos, de extrarregionalidad? Que en este aspecto va a haber países de otras regiones que colaboran con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué razón creen que haya miembros precisamente extrarregionales en este sentido? Pues Por ejemplo, o sea, que la cooperación no solamente, o sea, hemos visto que la cooperación puede ser internacional, entonces, para no excluir también a estos países que pueden ser parte de esta cooperación. países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, el mismo España, China, por ejemplo, está dentro, Suiza, ¿no? Que a pesar de ser neutral, también colabora en materia de cooperación económica, ¿no? El mismo Reino Unido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos países extras, digámoslo, también van a través de la cooperación precisamente para el desarrollo, ¿sí? Los conoceremos como extrarregionales o países precisamente no prestatarios, ¿no? En este sentido, prestatarios y no prestatarios. Los prestatarios son los que pueden otorgar, ¿no? En este sentido, recursos hacia el banco para que puedan, en este tenor, pues tener reglas, ¿no? De bienes, adquisición de servicios para el desarrollo, ¿no? Entonces, este es un banco, ¿no? Que en términos precisamente generales, pues va más allá, ¿no? De lo regional. Sobre todo porque se planteó este esquema. Porque, pues obviamente la mayoría de los países en América, ¿no? Pues no son desarrollados, están dentro, dentro del subdesarrollo precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Pues obviamente tenemos 35 países en América, ¿no? En general, ¿y qué sucede? Pues el 70% de los países en América, pues no están con indicadores, ¿no? Más allá digamos, del desarrollo potencia. Entonces, todos se encuentran en vías de desarrollo, otros más rezagados en este sentido, dependiendo de la pobreza. Pues ahí está un Haití, ¿no? Un Cuba, un Haití, un Honduras, que no podemos, ¿no? Pues en este tenor, ¿no? Irlo diciendo, pues sabes que son todos desarrollados, ¿no? ¿No? Tenemos niveles también de desarrollo propiamente, ¿no? Sin embargo, por esa razón, ¿no? Es como operan, ¿no? Japón también colabora en este sentido, te me estaba acordando, precisamente Japón también está dentro de la lista, digamos, de los prestatarios, ¿no? De los que están con el objetivo, y aquí se va enlazando, ¿no? Dentro de las funcionalidades, con el objetivo de también reducir la pobreza en esta región, ¿no? Principalmente la que más les atiende, América Latina y el Caribe, ¿no? Fomentando, pues, ¿qué? A través de diferentes esquemas de desarrollo, pues fomentando un crecimiento sostenible en todas las áreas. Y aunque, ojo, aunque esta organización no nació en el seno de la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Tampoco nació en el seno del Fondo Monetario Internacional o con Bretton Woods, no. Es totalmente ajeno, ¿sí? A estos organismos madre, digamos, ni el fondo, ni el banco, ni la OEA en su momento. Nació por el interés, precisamente, de la cooperación entre regiones, es decir, por la cooperación intrarregional y promoviendo también que
el desarrollo subregional se pueda dar desde una visión, digamos, de servicio e institucionalidad propiamente a través, ¿no?, de este mecanismo de gerenciación, digamos, de los problemas regionales en América. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, tiene esta gran característica este Banco Interamericano de Desarrollo que precisamente, a pesar de que se encuentra en Washington, no es, ¿no?, digamos, producto de la OEA o del fondo del banco, ¿no? Totalmente ajeno. Entonces, es importante enfocarnos de origen a la esencia, digamos, de dónde viene, ¿no?, en este aspecto, para que puedan precisamente ir ustedes también teniendo piso, ¿no?, de cómo cada uno de los organismos financieros, de los organismos regionales, bueno, van teniendo la propia historia, ¿no? Dentro del grupo, precisamente, porque no nada más es el banco como tal, sino también tiene instituciones en su interior. El grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, la primera que vamos a homologar, y vayan viendo cómo es como un espejo, hagan de cuenta que este es el Banco Mundial de América. Es muy similar, ¿sí?, el esquema. ¿Por qué? Porque también tenemos una corporación interamericana de inversiones. Y yo he estado precisamente enfatizando mucho las tres instituciones que tienen relación con las inversiones por parte del Banco Mundial. Ahora observamos la Corporación Interamericana de Inversiones, la CI. ¿Por qué razón? Porque el siguiente tema es precisamente el tema de inversiones e inversión extranjera directa. Entonces, quiero que primero conozcan quiénes están, digamos, en el juego, en el rubro, ¿no?, en las mismas inversiones, y de ahí, pues obviamente ya pasar a la parte técnica, ¿no?, de qué es una inversión, los procesos, los análisis, etcétera, para que podamos también ir viendo, pues, beneficio, ¿no?, proyectado, ¿no?, de cómo los países van recibiendo cooperación financiera, preciso en nuestro tema, para poder alcanzar, ¿no?, ese desarrollo a través de inversiones, ¿no?, y cómo afecta también en las finanzas internacionales propiamente. Entonces, tenemos la cooperación, perdón, antes de pasar a los órganos particulares, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes? No, profe. Enzo, perdón, José Luis. No, profe. ¿No? Ok, bien. Entonces, tenemos la Corporación Interamericana de Inversiones. Esta no nace, si se fijan, con el objeto general del Banco Interamericano. Nace muchos años después, ¿sí? Y, curiosamente, nace en un periodo, los 80s. ¿Qué pasa en los 80s? ¿Por qué este tipo de instituciones que buscan combatir, por un lado, el desarrollo, pero dando respaldo a la empresa privada, pequeña y mediana, las pymes? ¿80s? ¿Qué estaba pasando en el sistema internacional y más en la mayoría de los países de América Latina? ¿Qué estaba sucediendo en esos años? Estructuralmente. 85, aparte del terremoto, bueno, ¿cómo estaba México, por ejemplo? Cambios de gobierno, ¿Eh? con escándalos. Bueno, sí, pero financieramente, ¿qué estaba pasando? Estábamos hablando, estamos en el periodo de Miguel de la Madrid, ¿no? Ya empezaba la escuela tecnócrata, empezaba el desmantelamiento propiamente del Estado, empezaban a darse las primeras medidas neoliberales en México. Hacia un año posterior a este año 85, México entra al GATT, ¿no? Empieza a abrirse hacia el libre comercio. La crisis del 82 venía apenas, fue el gran golpe, ¿no? Precisamente hacia el 85 venían apenas recuperándose de la crisis del 82, devaluaciones, desequilibrios en materia de competencia, mayores importaciones, falta de competencia, no era propiamente el Estado
el más rico, estaba muy endeudado el Estado, recordemos que veníamos del modelo sustitutivo de importaciones, entonces se empiezan a vender las paraestatales para pago de deuda, ¿no? En este aspecto, todo eso estaba pasando en ese año. Se los cuento como contexto. ¿Por qué? Porque precisamente la Corporación Interamericana de Inversiones, si estamos hablando de que en los 80s es cuando se empiezan a dar los primeros cambios de esa gran estructura del Estado, que se empieza a desmoronar y a desmantelar para que empiece lo privado, neoliberalmente hablando, a controlar el mercado ahora, pues ¿a quién iban a apoyar en un primer plano? Pues a los empresarios, ¿no? A la empresa privada. ¿Para qué? Para poder iniciar y empezar a estructurar desde el neoliberalismo institucional la consolidación del neoliberalismo hacia 1989 y posteriormente se acelera con mayor fuerza una vez que la Unión Soviética desapareció. Se dan cuenta cómo todo ya estaba empezado como ya a armarse a partir de estos años para ya decirle, ya perdiste, ya. Pide lona, como dicen en el box, ¿no? Ya era como el round número 11 de la pelea, ¿no? Ya la pobre Unión Soviética ya no aguantaba otro round. Llegó el 89, muro de Berlín, adiós, acabó. Y entonces aceleran, ¡pum!, como cuchillo en mantequilla, el proceso neoliberal y del libre comercio, ¿no? Del laissez-faire, precisamente, la teoría del laissez-faire, deja hacer y deja pasar. Si vamos bien, desde la teoría económica. Entonces, por eso en los 90s es cuando es la consolidación del neoliberalismo. Vayan visualizándolo cómo se dio México. Los primeros cambios de neoliberalismo empezaron en los 80s con Miguel de la Madrid. Llega Salinas, 89-94, ¡pum!, la joya de la corona, el Telecán. No es casualidad, ¿se dan cuenta? Es causalidad de un sistema que se estaba gestando precisamente dentro del sistema financiero internacional. Ya hizo clic, ¿no? Un poquito esta particularidad. Entonces, obviamente viene el primer órgano, que es organismo como tal, que es la Corporación Interamericana de Inversiones. Tenemos un segundo, que es un fondo, que también va ¿a qué? A el rubro de las inversiones. El Fondo Multilateral de Inversiones, mejor conocido como FOMIN, que va creado ¿en qué año? 93, ¿sí? En el 93, precisamente, ya estábamos en plena época del neoliberalismo puro, ¿sí? Para promover la viabilidad de las economías del mercado. ¿Por qué? Porque tenían que elevar la competencia. La competencia de mercado, ¿por qué? Porque recordemos que aquí, sí, ya se estaba negociando el Telecán. 1 de enero del 94, pues tenías que fortalecer. Entonces, vayan viendo cómo los esquemas de cooperación, que también eran necesarios para poder lograr el objetivo o propósito inicial, que es contribuir al desarrollo económico de los países, generó instituciones, pero estas instituciones también generaron mecanismos propiamente desde el neoliberalismo institucional, y estoy hablando de cosas de teoría de la CRI, que nos van resolviendo y nos van mostrando, ¿no? En este tenor, el por qué están ahí esos años, por qué están en los 80, 90, 85, 93, el surgimiento de las instituciones regionales. México estaba prácticamente en esos años, ¿no? Muy cerquita de estos actores tomadores de decisión, porque estábamos en ese proceso de adecuación propiamente a lo que hoy conocemos como el sistema económico mexicano, ¿no? Más aún que traíamos digamos, de 40 años, en los cuales, ¿no? Precisamente, pues veníamos navegando, ¿no? Veníamos navegando sobre, ¿no?, lo que es precisamente lo que es el modelo sustitutivo
de importaciones, ¿no? A ver, ¿quién me dice, jóvenes, rápidamente, así a grosso modo, qué característica tenía el modelo sustitutivo de importaciones y qué diferencias generales tiene con el proceso o el sistema neoliberal, jóvenes? Es muy sencilla esa pregunta, la verdad. Si se las llegan a preguntar en un examen, pues es sencillo. El modelo sustitutivo de importaciones, ¿quién era el dueño de los medios de producción? ¿Sí? Era el Estado. Y en el sistema neoliberal, ¿quién es el dueño de los medios de producción? Las empresas privadas. Pues el mercado, ¿no? Principalmente, y obviamente el sector privado, ¿no? Como resultante, digamos, también de esta parte del mercado. Entonces, pues es ese gran contraste, ¿no? Donde el Estado en su momento, como dijeran por ahí, tuvo su oportunidad, pero la dejó perder, ¿no? El Estado no pudo, no hubo innovación, hay una regla, ¿no? Básica, ¿no? Es precisamente transformación o muerte, ¿no? Darwin, ¿no? Innovación o muerte, evolución o muerte, como lo quieran observar o entender, en donde precisamente es donde tenemos que ir pues, visualizando, ¿no? Esta parte de los elementos que pues tenemos que ir viendo y cómo pues también las mismas instituciones. Yo les recomiendo de amigos jóvenes, échenle un clavado, échenle un vistazo a sus teorías de las relaciones internacionales, porque las teorías precisamente nos ayudan a entender la realidad del sistema internacional. Y más aún, ahorita que estamos pues, viendo, ¿no? Estas particularidades propias, ¿no? Pues de las instituciones, ¿no? Financieras, pues poder, ¿no? Ir observando, destacando algunas cuestiones, pues cómo es que tenemos, ¿no? Estas pues, puntualidades propiamente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco estos rubros, para que ustedes también pues, puedan ir, ¿no? De cierta manera, pues, acercándose, ¿no? a la dinámica, ¿no? Propiamente del comparativo, ¿no? De qué es cada cosa en RI. Y bueno, de la mano, obviamente, de su servidor, pues los estaré, en este caso, ¿no? Enfocando. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente, jóvenes, un video. Quiero que vean, en este caso, la visión, ¿no? que mantiene el Banco Interamericano de América Latina, en ese sentido. Me dice si ya lo observan, antes de pasar con el resto de las instituciones. A diferencia, ojo, a diferencia del Fondo Monetario y del Banco Mundial, tiene estas dos que son las principales, que van enfocadas a inversiones, ¿no? ¿Ya lo observan? Perdón. Aquí está rápidamente. Quiero que, no lo voy a dejar correr completo, pero sí quiero que vayamos viendo el fondo desde la institución regional, ¿no? Cómo ha venido operándose, la visión del BID precisamente para las ciudades, cómo es, y ahora veremos los antecedentes, ¿no? También. Esa es como la parte operativa que quiero que ustedes Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar.
Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado, y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo? ¿Uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Déjenme explicarles. Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el BID llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podemos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando a la gente y al medio ambiente. Para poder hacer esto, creamos una herramienta de análisis rápido y solución multidisciplinaria, la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. La iniciativa se apoya en 3 pilares: un pilar ambiental y cambio climático, otro urbano y uno de gestión fiscal. ¿Y cómo aplicamos esta herramienta? En cada ciudad creamos un equipo interdisciplinario entre especialistas del BID y especialistas del municipio. Este equipo mixto elabora un diagnóstico rápido en base al análisis de 120 indicadores y el desarrollo de 3 estudios de base. Uno para determinar el nivel de emisiones de dióxido de carbono, otro para analizar la dinámica del crecimiento de la mancha urbana y por último un mapa de riesgos y vulnerabilidades. Hacemos esto porque queremos que las ciudades entiendan la resiliencia como su futuro. Con todos estos datos tenemos una mejor visión de cuáles son los problemas clave para la ciudad, pero esto no es suficiente. Por eso ayudamos a la ciudad a definir prioridades dentro de estos problemas. Desarrollamos encuestas de opinión pública, realizamos un estudio económico y otro estudio de adaptación sectorial al cambio climático. Con estas piezas podemos armar un plan de acción junto al municipio. Como pueden ver, jóvenes, aquí ya se está enfocando en temas más particulares de operación, pero yo quería mostrarles precisamente esta parte, porque preciso destacar, el Banco Interamericano de Desarrollo opera muy de la mano, como el Banco Mundial, ¿se dan cuenta? No otorga como el fondo, digamos, los recursos directamente, ¿sí? Para, en efectivo, ¿no? No, los va a destinar en materia de inversión. Esa inversión se va a ir tecnificando. Al tecnificarla, nosotros vamos a poder desarrollar precisamente esquemas o medidas, ¿no? De mayor sinergia, ¿no? Entre una ciudad, un gobierno, los gobiernos, ¿no? Para buscar objetivos comunes, para buscar alternativas particulares, para buscar elementos de desarrollo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces vayan viendo cómo va precisamente el organismo regional financiero trabajando para los objetos de desarrollo en materia precisamente de combate a la pobreza y el desarrollo mismo de las naciones. Entonces, ese es el esquema, ¿no? En el cual se van potencializando las nuevas planeaciones. Hacen estrategia, hacen recomendaciones técnicas y lo mismo, ¿no? Te voy a invertir, pero va destinado para estas áreas, educación, hacen estudios técnicos, hacen planificación, va muy de la mano de la gestión pública esta parte también, gestión pública internacional precisamente, donde el desarrollo pues tiene que ir siendo precisamente transversal, puesto que la pobreza no nada más es una cuestión de dinero, la pobreza es estructural y multidimensional, ¿no? Y así la tenemos que ir
también entendiendo dónde, pues obviamente las naciones de manera financiera, pues van a empezar a aportar sus cuotas para que a través de las instituciones, en este caso, instituciones como el BID, podamos nosotros, ¿no?, ir ubicando cada uno de estos elementos, efectos y también virtudes propiamente con el desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería que viéramos en un primer acercamiento. No sé si tengan alguna duda respecto a esta particularidad. Entonces, ya avanzamos en este sentido. Ahora, ¿qué funciones tiene? Y váyanlo también visualizando en este tenor. El convenio constitutivo del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, tiene 3 pilares particulares. Ustedes me van a decir en algún momento si se parece o no, ¿no?, en este tenor a las grandes instituciones financieras. Primero de ellos, va a buscar financiar el desarrollo de los países miembros prestatarios. Cuando hablamos de, y vuelvo a repetir, de países miembros prestatarios, ¿sí?, en este sentido, vamos a ubicar quiénes son. Los países miembros prestatarios, en este aspecto, son 26 nada más, quienes tienen un poder de voto directo, en este sentido, y que forman parte también de la región, ¿sí? ¿Quiénes son? Grupo 1, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, México está en el grupo 1, Chile, Uruguay, Venezuela y Trinidad y Tobago. Ellos son el grupo 1 de prestatarios. Grupo 2, por cuestiones regionales, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, casi todo Centroamérica, Surinam, Perú, República Dominicana, Jamaica, Haití, que está en el número 2, el Caribe, ¿no? Centroamérica y el Caribe. Los demás, grupo 1. ¿Cuál es la diferencia precisamente en este caso? Los prestatarios del BID tienen en su conjunto el 50% de los votos dentro del el banco, y obviamente estos son los que pueden, ¿no?, en este caso, financiar acciones para el desarrollo precisamente como miembros, ¿no?, de este banco. Otro de los rubros que plantea no nada más es el financiamiento, sino también complementar la inversión privada cuando el capital privado no está disponible. ¿En qué términos? En los términos pues obviamente del privado, del sector privado, junto con el organismo financiero regional y las condiciones que se vayan dando normalmente favorables o estructurales para poder avanzar o abonarle a los sistemas, ¿no?, financieros de desarrollo. ¿Se acuerdan de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial? ¿Cuál es el objeto? Promover inversiones. Hay países que no tienen inversión extranjera, entonces lo que buscan es promoverla. Hagan de cuenta que este es el espejo, pero a nivel regional, ¿sí?, la función. Se va a buscar algunos capitales privados que no están disponibles. ¿Para qué? Para que podamos invertir, por ejemplo, en Haití. Y la inversión genera precisamente crecimiento. Si vamos en este entendimiento, por esa razón se van estableciendo esos mecanismos y esas particularidades propiamente. Y finalmente, por otro lado, promover la asistencia técnica. ¿Por qué crees, Enzo, que sea importante promover la asistencia técnica? No nada más es financiar, es decir, esta parte es digamos, la parte del dinero. Esta es la parte de las inversiones y esta es la parte de la asesoría, ¿no? Pues yo creo que es de las partes, o sea, si no es una de las más importantes, además del dinero y la inversión, ya que con esta asistencia técnica se les va a brindar pues esta herramienta para poder utilizar el dinero y la inversión que se les está dando, que no solamente no solo se gaste, sino esta asistencia y preparación para que puedan ejecutar sus programas y los planes que se tengan. Y por esa razón, en ese sentido, yo estaba
poniéndoles de antecedente el video, ¿no? Dice, tenemos ciudades, tenemos una región que ha crecido muy similar en diferentes cuadrantes, diferentes problemas, diferentes temas. No quiero decir que todos los problemas de América Latina sean iguales, no, cada país es único en su género, en problemas, pero hay problemas que sí nos atañen de manera general, ¿no? La pobreza, por ejemplo, pero no podemos hablar de la misma pobreza en México que la pobreza en Honduras, o la misma pobreza en Honduras que la pobreza en Haití. Son totalmente divergentes. Entonces, ¿qué pasa? Mencionaban, no sé si vieron ahorita en el video, pues estas herramientas, ¿no? De las piezas de rompecabezas. Asesoría, más financiamiento, más el sector, junto las fuerzas, me hago sinérgico, ¡prum!, potencializo. Son los elementos precisamente que busca la cooperación en ese punto. Y como mencionamos, como viene dándose el esquema de estudio de los organismos financieros, no nada más voy a darte el dinero y ahí gobierno queda, ¿no? Eres miembro, sí, pero mi función institucional es precisamente darte un planteamiento de programas, de esquemas, en los cuales yo voy a poder avanzar con el fin de establecer mecanismos de crecimiento más viables, de poder, ¿no? Establecer estructuras propiamente de desarrollo y que tú te veas beneficiado, ¿no? Entonces, promueves asistencia técnica para la preparación de financiamiento, promueves precisamente la ejecución, ¿no?, de programas para el desarrollo propiamente, y con esto lograr tu fin. ¿Cuál es el fin? Ay, perdón. ¿Cuál es el fin? Establecer el progreso económico de América Latina y Caribe. ¿Vamos bien hasta acá, José Luis? ¿También, Enzo? Okay. Sí, profe. Bien, sí, profe. Vamos a lo operativo. Okay. Aquí hagan de cuenta que es como una, pues no quiero decir mezcla, ¿no? Digamos que en la génesis operativa del Banco Interamericano de Desarrollo hay mucho del Banco Mundial. ¿Por qué? Por el objeto general, ¿no? Por el fin, digamos, del desarrollo, la pobreza, pero también hay un poquito del Fondo Monetario. ¿Cómo está eso? Vamos a verlo. Nos dice precisamente en la parte operativa, para cumplir con las operaciones de préstamos y cooperación técnica, que ya sabemos que da, el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con su capital ordinario. ¿Cuál crees que sea el capital ordinario? Pues las contribuciones, ¿no?, que aportan, ¿quiénes? Los miembros, ¿no? Ya lo vimos con el fondo, ya lo vimos con el banco en su momento. Bueno, el capital ordinario va a comprender el capital suscrito, las reservas, los fondos que se dan a través de los préstamos, especialmente también las contribuciones o en este caso fondeos propios que otorgarán en su deber ser los países miembros. Pero el banco también, así como los derechos especiales de giro, por eso les digo, más o menos se parecen, no es regla igual, pero más o menos se parece. El banco también tiene un fondo de operaciones especiales, los famosos FOE, que son préstamos que se dan a países, ¿sí?, especialmente menos desarrollados económicamente. Digamos que el FOE es un fondo especial, un crédito especial que se genera de esos dineros, que va específicamente a los países que son menos agraciados económicamente o que tienen menos desarrollo económico. Es decir, un México no lo va a acceder, va para un Surinam, va para un Guyana, ¿no?, va para un Trinidad y Tobago, va para un Haití, va para digamos, Jamaica, ¿no?, Honduras, Nicaragua, que están ahí en temas de Bolivia, ¿no? Ya se me estaba olvidando, en Bolivia está con esos problemas. ¿Por qué es tan importante la regionalidad?
porque nos va planteando también un esquema de los ámbitos financieros, en los cuales también nuestra región es donde estamos, ¿no? Sí, el internacionalista tenemos que estar enterados de todo, pero nuestra región a veces nos pasa, ¿no? Estamos más preocupados por lo que está pasando en Ucrania ahorita. Se nos olvida Bolivia, se nos olvida Perú, se nos olvida Colombia, Venezuela, se nos olvida nuestra región, ¿no? Y no es el tema. Entonces tenemos que ir en la paralela, en el entendimiento de muchas áreas. Por eso esta materia es muy, muy bonita, porque no nada más, y sobre todo finanzas para la CRI, no nada más es la parte financiera. Acuérdense que le damos un plus más, intercalando todo lo que hemos aprendido en este tenor, porque pues todo se conecta tarde o temprano, ¿no? Bien, nos dice finalmente las suscripciones del capital del banco también. Hay capital pagadero en efectivo y capital exigible cuando están los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber también dentro de los créditos ganancias que se dan hacia el Banco Interamericano de Desarrollo por concepto precisamente de lo suscrito. ¿Qué quiere decir esto? Yo te presto y vas a tener un, digamos, interés de ganancia, ¿no? Por el préstamo que te está dando, ¿no? Entonces, eso también es un revolvente propiamente en la generación y aumento de recursos que tiene precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo para poder pues, operar un poquito más definido, ¿no? Los fines y proyectos propios del Banco Interamericano. Algo muy importante, la estructura tiene, así como el Banco Mundial tiene una junta de gobernadores, al igual que precisamente el Fondo Monetario también tiene una junta de gobierno, ¿no? Aquí el Banco Interamericano de Desarrollo va a tener una asamblea de gobernadores, el cual pues está representado por todos los países miembros. Esto estipulado, obviamente, desde su carta constitutiva. En lo general pues son quiénes son, ¿no? Mientras para el Fondo Monetario Internacional son, ¿no? Los encargados de las haciendas o de las partes de los bancos centrales, ¿no? Para el Banco Interamericano de Desarrollo no son los bancos centrales, ¿no? Sino que son en su mayoría los secretarios de Hacienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos manejan, ¿no? Toda la plata, digámoslo, de los países, ¿no? En este sentido, en materia de desarrollo, de inversión, ¿no? El Banco Central se va a encargar de los temas financieros, pero quien tiene la asignación del gasto público, quien tiene la parte de las finanzas públicas, del Estado en su operación, el que designa, el que etiqueta recursos, el que va a decir cuánto para salud, cuánto para educación, cuánto para ciencia, pues es la Secretaría de Hacienda en este caso, ¿no? Digo, poniendo el tema México. Entonces, va a estar, ¿quiénes ahí? Pues obviamente los ministros de Hacienda, los ministros de Finanzas o los presidentes de los bancos centrales, funcionarios que tienen esa categoría y que están conectados en el sector, ¿no? Sector financiero de un Estado-nación. La Asamblea, obviamente, de Gobernadores va a tener también un director ejecutivo. Por ende, también hay una persona que representa precisamente los intereses, ¿no? Como cabeza administrativa del órgano regional financiero y que va en él a radicar toda la dirección, responsabilidad, temas operativos del banco hacia o como actor internacional precisamente en este tema, ¿sale? Entonces, este es un punto pues, de suma importancia, un punto favorable para entender el mecanismo propiamente del, en este caso, Banco Interamericano de Desarrollo, donde les voy a poner rápidamente, déjenme un segundo, por favor, les voy a poner rápidamente la lista de votos, permítanme, la lista de votos directos que mantiene el Banco Interamericano de Desarrollo en su junta de gobernadores. El resto son los prestatarios, los que yo les decía en los dos grupos, ¿sí? Ahorita se los muestro.
para que lo puedan observar, ¿no? Que es, digamos, el 50%, el 50.2% lo tienen unos y el resto también otros, ¿no? Pero pues quiero que vayan observando, ¿no? ¿Quién tiene? Ay, perdón, no he quitado esto. Quiero que vayan observando, ¿no? Pues quién también tiene un poquito un poquito, no un poquito, mucho en pues los créditos, incluso, ¿no? La operatividad propiamente. Miren, aquí se los muestro. Esta es la tabla de votos directos, ¿no? Donde, al igual, lo voy a hacer un poquito más grande, al igual que en el fondo, ¿recuerdan esa tabla que yo les puse, ¿no? Donde el Fondo Monetario, veíamos, Estados Unidos tiene el 16% de votación en el fondo, ¿no? Aquí tiene el 30%, ¿sí? De votos. Le sigue Argentina, Brasil, México, ¿no? Y obviamente nos vamos con otros países. Los grupos, perdón. ¿Sí? Nos vamos con los grupos. Estos son los directos. Por otro lado, los 26 prestatarios del BID poseen un conjunto del 50.2% de poder de voto directo y se dividen también en dos grupos, ¿no? Lo que yo les mencionaba, como grupo 1, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, y el grupo 2 de prestatarios, que son los que van a obtener, digamos, los beneficios, ¿no? Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, ¿no? Entonces, es importante que analicemos, ¿no? También el fondo estructural de un organismo internacional en materia de desarrollo, materia financiera. ¿Por qué razón? Porque hacia nuestra, digamos, hacia nuestra próxima sesión estaremos revisando esto, ¿sí? Estaremos revisando, pues mañana, perdón, mañana estaremos revisando esto, ¿sí? Cómo precisamente el fondo, el banco, el BID, que son los más fuertes, empiezan a trabajar para poder meter mano en, digamos, los elementos de economía de los países, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo, ¿no? Algunos elementos que ya nos van a ir encauzando precisamente hacia lo que es la inversión extranjera directa, que es un punto, el siguiente punto, tema que nos aborda hacia la semana 7, pero no me quiero adelantar tanto para también darle oportunidad de respiro al examen, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando todas estos elementos cuantitativos que nos van marcando precisamente cómo la banca se encuentra en su mayor ciclo de expansión en México. Estos son datos México, ¿no? Cómo ha venido creciendo la banca, ¿no? ¿Por qué aquí tenemos caídas, tenemos el desarrollo estabilizador, lo que los mencionaba? Vean las fechas, ¿no? Aquí, 54-70, ¿no? Luego viene la privatización de la banca, ¿no? Del 83 al 99, aquí, la caída, y luego otra vez, ¿no? El gran auge de la banca privada ya en México, ¿no? Recordemos que con Salinas, precisamente es cuando se privatiza la banca, ¿no? Ya estaba muy endeudada. Aquí la evolución del crédito, fíjate. ¿Sí me explicó? ¿Dónde menos crédito hubo? Del 75 al 89. ¿Te das cuenta? ¿Qué estábamos viendo ahorita? 85. Estaba surgiendo precisamente la institución de inversiones, ¿no? Por parte del BID. Estaban aperturándose los elementos. ¿Cómo estaba la banca nacional? Endeudada, por eso no había crédito. ¿Te das cuenta cómo un contexto que yo le estaba contando nos está refiriendo una gráfica? Porque la peor época de créditos bancarios
es ese periodo, porque estaba México tan endeudado, la banca nacional era del Estado, pues que no había crédito ni para el desarrollo, no había créditos para consumo, no había nada, no había dinero, no había recursos, ¿no? Entonces llegan los 90, tratan de privatizar y ¡pum! Vuelven a incentivar altamente el crédito, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el objeto ahí? Innovar, comprar tecnología para la producción, comprar elementos para la apertura comercial. Recordemos que aquí es donde está entre el Telecano. ¿Sí me explico? Vean cómo todo tiene una estructura. Y les digo, una gráfica, nos habla mucho. Y eso es lo más importante, que lo podamos observar. Aquí lo ven mejor, ¿no? Creo que un poquito más ampliado. Lo podemos precisamente ir. Y me gusta mucho analizar los años, y soy mucho de los tiempos, para ir hilando también la parte histórica con el porqué de las cosas, ¿no? En este aspecto. Entonces, hacia allá vamos a ir mañana, precisamente poniendo, digamos, las bases de los temas de inversión. Ya después iremos hacia la parte conceptual y teórica, ¿no? Que ya va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener el ¿no? El background precisamente de la historia, del por qué pasaron estas situaciones en materia del sistema financiero económico internacional y nacional también, porque también nos arrastra, ¿no? en este remolino de cambios que se fueron suscitando para tener lo que hoy conocemos como sistema contemporáneo financiero, ¿no? Pues, jóvenes, muchísimas gracias. Estaré publicándoles la clase más tardar mañana. Para los que no han tenido la oportunidad de conectarse el día de hoy, pero bueno, obviamente en los materiales de Banco Interamericano, y voy a dejar una lectura también relacionada precisamente con el papel, ¿no? de los organismos financieros respecto a la región, ¿no? Para que también sepan cómo operan en este rubro, ¿no? No sé si tengan alguna duda en eso. No, profe, ninguna. ¿No? ¿No? Ok. Tampoco, profe. José Luis, ¿tampoco? Muy bien. Pues entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Que pasen excelente noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.